invito a que abramos la Biblia en Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 41 al 47. Leo para todos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este texto nos presenta los comienzos de la iglesia neotestamentaria. Digo el comienzo de la iglesia neotestamentaria porque la iglesia no comenzó acá. La iglesia comenzó desde el inicio de la humanidad. Es decir, desde el mismo momento en que Dios comienza a salvar a seres humanos pecadores. Esos seres humanos que son rescatados por gracia van a ser el pueblo de Dios desde el momento en el Edén en que Dios rescata de su pecado a Adán y Eva. A lo largo de la historia, todos aquellos que fueron objeto de la gracia salvífica de Dios, y pues hasta nuestros días. Lo que aparece acá en Hechos, entonces, no es el comienzo de la iglesia, sino que es la ampliación de esa iglesia a través de la predicación apostólica. Claro, la iglesia en el nuevo pacto adquiere un nuevo carácter, no porque sea nueva, sino porque ahora hay una ampliación de la predicación del evangelio hacia los gentiles, y esa iglesia que antes casi exclusivamente era compuesta por judíos, ahora es una iglesia que empieza a ser compuesta por judíos y gentiles, salvos por medio de la fe en Jesucristo. Ahora bien, lo que vemos en este texto es que esa iglesia naciente, la iglesia del nuevo pacto, esa iglesia naciente empieza a crecer. Eso es enfatizado en el versículo 41, pero también en el versículo 47. O sea, el primer versículo que yo leí, el último versículo que yo leí, la iglesia iba creciendo. El versículo 41 dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. El versículo 47 dice que el Señor iba añadiendo cada día a los que habían de ser salvos. Esa iglesia se va convirtiendo en una gran multitud. Muchos estaban oyendo de la salvación en Cristo y estaban creyendo ese mensaje. Y el resto del libro de Hechos, hemos estado estudiándolo con los alumnos de ESI del sexto semestre. El resto del libro de Hechos nos muestra cómo poco a poco ese mensaje se va universalizando y esa iglesia va convocando, va congregando no solo judíos, sino también samaritanos, pero también gente de más allá, hacia Antioquía, y finalmente congrega también a gentiles. Pedro le predica a Cornelio, el primer gentil convertido, que nos narra Hechos, y el libro de Hechos termina con Pablo predicando el evangelio en el centro mismo del mundo entonces, en Roma. Entonces esa iglesia que comienza con un pequeño grupo va creciendo hasta cobijar a gente de toda tribu, lengua, raza y nación. Esa es la característica propia de la iglesia bajo el nuevo pacto. Pero este texto también nos muestra que esa conformación de la iglesia va trayendo a algunos que se incorporan a la iglesia, pero otros van quedando fuera de la iglesia. Y esos que se incorporan a la iglesia empiezan a vivir de una manera distintiva. Y este texto nos muestra entonces ciertos rasgos distintivos de aquellos que ahora comienzan a ser iglesia, que se constituyen como iglesia. Note el versículo 41 y 42.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los que recibieron su palabra, o sea, Pedro acaba de dar el primer sermón cristiano y como resultado de ese sermón, algunos o muchos recibieron la palabra, o sea, creyeron en ese mensaje y se comprometieron con ese mensaje, pero otros evidentemente no lo creyeron. Otros claramente rechazaron ese mensaje y entonces no entran a ser parte de esta comunidad. Pero los que sí recibieron el mensaje, creyeron la predicación evangelística del apóstol Pedro, entonces se incorporan a esta comunidad y ven lo que comienzan a hacer como iglesia. El texto dice que fueron bautizados, el texto dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, el texto dice que perseveraban en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. De manera muy sucinta, Lucas, el escritor, aquí nos muestra los elementos constitutivos del culto cristiano. ¿Lo vieron ahí? O sea, ¿qué hacía esa iglesia naciente? ¿Cuál era el culto? ¿Cómo organizaban ese culto? Bueno, acá lo dice. Bautizaban, predicaban la palabra, tenían comunión unos con otros, participaban del pan y además tenían oraciones comunitarias. Eso es lo que posteriormente los puritanos llamarían el principio regulativo de la adoración. ¿Para qué nos reunimos como iglesia? ¿Cuáles son los elementos de nuestro culto? Ahí están claramente descritos. De hecho, el versículo 46 lo reitera. Mira el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Ven? No enumera exactamente los mismos elementos, pero evidentemente está enumerando lo que ellos hacían como iglesia. Perseveraban unánimes, se reunían en ese tiempo como eran judíos en el templo de Jerusalén, ¿cierto? Partían el pan en las casas, pero también comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y aquí se añade que alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Así que vemos que este grupo se distinguía claramente del resto, y particularmente de los judíos. Noten que aquí no dice que estos cristianos ofrecían sacrificios en el templo. Este texto no dice que estos cristianos iban al templo para dar sus ofrendas de paz. Este texto no dice que ellos iban al sacerdote o al sumo sacerdote. Este texto no dice que ellos estaban viviendo una vida tal cual como vivían los otros judíos, sino que hacían cosas muy distintivas. El texto no dice que ellos celebraban la Pascua. El texto no dice que hacían todo eso que hacían los judíos, sino que ahora empiezan a practicar cosas que son distintivamente cristianas, podríamos decir. Ese es el nacimiento de la iglesia neotestamentaria. Ahora, lo que quiero detallar, y por eso traigo este texto aquí, es la relación que hay entonces en ese orden naciente de la iglesia con la práctica de la Santa Cena. De acuerdo a lo que dije anteriormente, entonces, algunos quedaron por fuera, acá. No todos hacían parte de esta comunidad. Muchos judíos no creían el evangelio, otros sí lo creían. Los que creían entonces hacían parte de esta comunidad y practicaban todo lo que el texto nos está señalando. El versículo 41 comienza diciendo de esta manera: así que los que recibieron su palabra. Ese es el rasgo distintivo que claramente señala el punto divisorio entre aquellos que hacen parte de la iglesia y aquellos que no hacen parte de la iglesia. ¿Quién hace parte de la iglesia? ¿Quién no hace parte de la iglesia? Aquí Lucas nos lo está relatando. Los que recibieron su palabra. ¿Notan? Ese recibir la palabra hace alusión a la predicación del apóstol Pedro que está relatada en todo el capítulo 2. Como les dije antes, fue la primera predicación evangélica cristiana, ¿cierto? Allá Pedro proclama el evangelio, presenta claramente a Jesús como el salvador de los pecadores. Al final de su sermón,
Los judíos le dicen a Pedro, entonces, ¿qué haremos para ser salvos? Y la respuesta del apóstol Pedro en el versículo 38 fue, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Notan? O sea que la referencia a que recibieron la palabra es a que creyeron el mensaje de Pedro con relación a Jesucristo. Los que no recibieron la palabra, o sea, se mantuvieron en su incredulidad, entonces no entran a ser parte de la iglesia. Ahora, observen lo que el versículo 41 nos dice, que la iglesia practicó con aquellos que creyeron el evangelio. El versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron, primero, bautizados, ¿cierto? Versículo 42, segundo, esos que fueron bautizados, que recibieron la palabra y fueron bautizados, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Observan que ahí hay un orden claramente descrito. Este pasaje nos muestra algo que era la práctica apostólica, que entonces nos llama a nosotros a una práctica eclesiástica. El texto nos enseña que hay un requisito básico, fundamental. Podríamos llamarlo el requisito sin el cual no. El requisito teológico para que alguien haga parte de la comunidad de la iglesia y que sea bautizado y que pueda participar de la comunión unos con otros y que pueda participar del partimiento del pan. Es haber recibido la palabra. Recibir la palabra con fe. O sea, creer el evangelio. Eso, en términos simples y sencillos, hermanos, quiere decir que el requisito fundamental para que alguien pueda ser bautizado y para que alguien participe de la Santa Cena es haber creído en Jesucristo. Y noten entonces que ese testimonio está acompañado por la propia iglesia. El texto no simplemente dice que ellos recibieron la palabra, sino que el texto está mostrando que la iglesia daba testimonio de que ellos habían recibido la palabra. ¿Sí? O sea, ellos decían creer el evangelio, pero la iglesia aceptaba ese testimonio que ellos daban de haber creído el evangelio. Insisto, el requisito básico y fundamental entonces, sobre el cual la iglesia los bautizó, los incorporó a su seno y ellos entonces participaban de la comunión, participaban incluso del partimiento del pan, es que creyeron el evangelio. Y ese, queridos hermanos, entonces, es el requisito básico, fundamental, teológico, para que alguien pueda ser parte de una iglesia, pero también para que alguien pueda participar tanto del bautismo como de la Santa Cena. Por eso nosotros constantemente desde este púlpito insistimos en el momento de repartir los elementos de la cena en que el que participe haga un examen de si ha creído o no en el evangelio. Si no ha creído el evangelio, entonces no está llamado a participar de la Santa Cena. Pero si ha creído el evangelio, si es consciente de haber confiado en Jesucristo como su Salvador, y la iglesia acompaña ese testimonio, como dice la Confesión de Fe en 1689, es un testimonio creíble, entonces nosotros le invitamos a que participe con nosotros de la cena. Quiero ser insistente para que esto quede muy claro para todos. El requisito básico y fundamental, el requisito teológico, y podríamos decir el único requisito bíblico, es que una persona haya creído el evangelio, pero que ese testimonio sea creíble. O sea, que ese testimonio es acompañado por la iglesia. La iglesia dice, sí, te creemos. O sea, no es que simplemente alguien entre por esa puerta y en el momento que participemos en la Santa Cena, nadie lo conoce, esa persona diga, no, sí, yo he creído en Cristo. No, es que la iglesia pueda decir amén a ese testimonio, decirle, sí te creemos porque conocemos tu testimonio. Es un testimonio creíble. La manera en que vives claramente nos dice que esa fe que tú proclamas en Jesucristo no es solo una fe de palabra, sino que es una palabra de actos, de hechos. Pero, si bien ese es el requisito básico y fundamental, evidentemente el texto nos muestra que también la iglesia siguió un orden para que entonces se hiciera la participación en la Santa Cena. Eso le podríamos llamar los requisitos eclesiásticos.
O sea, el requisito básico es haber creído en Cristo, pero esta iglesia naciente se está organizando y ellos claramente tienen un orden eclesiástico que seguían. ¿Cuál es el orden eclesiástico? Otra vez el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, primero, ¿qué pasó con ellos? Fueron bautizados. Note, no dice se bautizaron o se autobautizaron. Dice que fueron bautizados, o sea, eran sujetos pasivos de algo que hizo otro. ¿Quién los bautizó? La iglesia. La iglesia, claro, los apóstoles, pero los apóstoles obraban en representación de la iglesia. Entonces aquí vemos un orden claramente constituido en las Sagradas Escrituras. El orden es, dices que crees el Evangelio, te creemos este testimonio que tú das, entonces públicamente te bautizamos. El bautismo se constituye en el testimonio público de la iglesia de lo que esa persona dice. O sea, cuando la iglesia bautiza a una persona, públicamente la iglesia está diciendo, creemos que esta persona es un hijo de Dios. Aceptamos su profesión de fe y entonces lo incorporamos al seno de la iglesia. Vean lo que dice el versículo 41 además. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. ¿Observaron eso? Se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? A la iglesia, claro. ¿Cierto? Se añadieron. O sea, no eran parte de la iglesia, ahora son incorporados en la iglesia. ¿A través de qué? Fueron añadidos a la iglesia. ¿Qué dice el texto? A través del bautismo. ¿Ven? Un orden claramente constituido. Eso es totalmente consistente con la orden de Jesucristo. Observenla en Mateo, capítulo 28. Versículo 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos. ¿El mandamiento cuál es? Hacer discípulos. El resto de la explicación, ¿cómo lo hace la iglesia? Y vea la explicación. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Primero, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Segundo y tercero, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Ven? Se les proclama el Evangelio, son bautizados a los que creen, ¿cierto? Y luego se les enseña todas las cosas. Eso es lo que nosotros vemos en el libro de Hechos. Porque volvamos a Hechos 2, ahora miren el versículo 42. ¿Qué sucede con esos que recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron? Versículo 42, Hechos 2, 42. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles. ¿Vieron lo que dice Jesús? Bautícenlos y enséñenles todas las cosas. Entonces, son bautizados por profesión de fe y se les establece en la doctrina cristiana. Son discípulos. ¿Y qué se hace con los discípulos? Se les instruye. Se les transmite todos los mandamientos de Cristo para que vivan bajo el gobierno de su Señor Jesucristo. Entonces, hay un orden claro ahí. Hay un requisito básico en la fe en Jesucristo, pero la iglesia acompaña esa fe, dice que esa fe es creíble y lo bautiza a esas personas que manifiestan su fe en Jesucristo. Son añadidos a la iglesia y entonces esas personas perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y dice el versículo 42, en el partimiento del pan. Evidentemente, y no voy a explicar eso, es más bien lo que supongo acá para la explicación que estoy dando, ¿cierto? El partimiento del pan se refiere a la Santa Cena. Era la manera como los cristianos primitivos le llamaban a la participación de la Santa Cena, partir el pan. Así como Jesús lo hizo con sus discípulos en la última Pascua, la noche antes de que fuera entregado, Jesús tomó el pan y lo partió y se lo entregó a sus discípulos. ¿Qué hacen ahora los discípulos de Jesús? Parten el pan y lo participan unos a otros. Pero insisto en esto, hermanos. ¿Notan un orden ahí? O sea, al requisito básico y fundamental, creer en Jesucristo, un testimonio de fe creíble, ¿cierto?
Entonces se añaden unos requisitos eclesiásticos. Estas personas son bautizadas, son añadidas a la iglesia y entonces participan de la Santa Cena. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo apostólico, nosotros como iglesia creemos que las personas que participen de la Santa Cena, primero, deben creer el Evangelio. Segundo, ese testimonio de haber creído en el Evangelio tiene que ser creíble. O sea, la iglesia tiene que conocerlos, tiene que acompañar ese testimonio. Pero en tercer lugar, esas personas son bautizadas. Y entonces sí participan de la Santa Cena. Digámoslo de manera clara. Aquí tenemos unos requisitos para participar de la Santa Cena: creer en Jesucristo y haber sido bautizado. Esos son los requisitos entonces que la propia Biblia nos da para participar de la Santa Cena. Es un requisito básico y fundamental, ¿cierto? Pero hay un requisito eclesiástico. Ahora, ya que el requisito eclesiástico es el bautismo, vale la pena hacer una aclaración. Cada iglesia tiene que tener establecidas algunas directrices acerca del bautismo. Y son diferentes, de iglesia en iglesia varían. Como la Biblia no es específica con relación a qué edad alguien puede ser bautizado, lo que dice la Biblia es que alguien debe ser bautizado es por profesión de fe, no más. Entonces cada iglesia marca un límite en algún punto en la edad. Hay iglesias que dicen no, podemos bautizar menores de edad. Algunos teólogos hablaron de la edad de conciencia, ¿sí? de la edad en que el muchacho adquiere una conciencia propia, pero nunca los teólogos han podido estar de acuerdo en cuál sería esa edad: 8 años, 7 años, 12 años, 14 años, ¿cierto? Pero el punto es que cada iglesia marca un límite. Toda iglesia que sea bautista tiene un límite marcado de edad para bautizar personas. Entonces, hermanos, la cena es una cena de comunión. ¿Notan? Es una cena de comunión porque no participaban todos de esta cena. Solo los que habían recibido la palabra y fueron añadidos a la iglesia por medio del bautismo. Los otros quedaban por fuera de la participación de la Santa Cena. Y tiene que ser así, porque la Santa Cena es la celebración de la comunión que tenemos, no solo con Cristo, sino la comunión que tenemos unos con otros. No podemos participar de esta comunión con gente con los que no tenemos comunión. Por lo tanto, ¿quiénes están invitados a participar de esta cena? Bueno, todos aquellos que hayan creído en Cristo, que su fe sea creíble por testimonio, y aquellos que entonces han participado del bautismo. Esos son los requisitos que nosotros tenemos para la Santa Cena. Habitualmente ustedes escuchan que decimos los miembros de la iglesia. Claro, porque para que alguien sea miembro de la iglesia, entonces profesó fe, pasó tiempo para conocerlo, a esa persona ahora lo conocemos y lo incorporamos a la membresía a través del bautismo. La ordenanza de incorporación de una persona a la membresía de una iglesia es el bautismo, ¿cierto? Pero nosotros también decimos, si usted no es miembro, puede participar de la Santa Cena con nosotros. Pero aquí tenemos unos requisitos claramente establecidos. Si no es miembro, puede participar con nosotros si ha creído el Evangelio, pero es un testimonio creíble. O sea, necesitamos que nos dé tiempo para conocerlo, para que podamos hablar y conocer su testimonio, para saber si no es que usted quizá profese creer en Cristo, pero su vida diga todo lo contrario, ¿cierto? Necesitamos ese conocimiento para que pueda entonces tener comunión con nosotros en la participación de la Santa Cena. A veces sucede que personas vienen de otras iglesias que nosotros conocemos, bien sea porque son iglesias hermanas o porque son iglesias con las que tenemos comunión, iglesias reformadas. Eso es un testimonio suficiente para nosotros, porque ahí el testimonio está mediado por la otra iglesia. Le creemos a la otra iglesia con la que tenemos comunión. No necesitamos que nos lo diga usted, sino que dice: yo vengo de tal iglesia y estoy acá de paso, de visita, o estoy considerando vivir acá en Armenia. Bueno, entonces nosotros creemos en el testimonio
de esa otra iglesia con la que tenemos comunión. Y el bautismo no tiene que ser necesariamente practicado por esta iglesia. Si usted fue bautizado en una iglesia cristiana, entonces ese es el requisito cumplido para participar de los elementos de la Santa Cena.